tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos acercándonos a cumplir un año desde que comenzamos con los cultos así de manera online. Y bueno, confiamos en que esto pase pronto. Ya estamos un poquito agotados, ¿cierto? Y anhelamos mucho vernos, hermanos, y confiamos en que pronto nos podremos ver. El mensaje de hoy jueves se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este pasaje es del libro de Hebreos, pero es la historia de Abraham. La historia de Abraham se encuentra en el Génesis. Es un pequeño resumen que habla acerca de la fe de Abraham. La semana pasada partió a la presencia del Señor un gran evangelista y amigo. Ya el pastor Rubén Herboso fue atacado por el COVID y por la insuficiencia de oxígeno en Perú, él partió a la presencia del Señor. Este evangelista, recuerdo su venida a Chile y cuando realizábamos campañas evangelísticas en nuestra iglesia. Esto pasaba cuando aún no teníamos el templo terminado y aún las primeras veces, los primeros años de cuando ya teníamos el templo. Él, amigo de mi papá, se hospedaba en mi casa y yo debía facilitarle mi habitación para que él pudiera alojar o hospedar. Y en los tiempos en que estábamos en la mesa, recuerdo sus testimonios. Recuerdo de cuando él nos contaba que salía a predicarle a los aborígenes de la selva amazónica que está en la parte este del Perú, y me contó cómo una vez allá en la selva se contagió de lepra. Dice que él en la campaña oraba por los enfermos que estaban en la gente que se acercaba y lo venía a escuchar. Y él oraba por los enfermos y ponía sus manos y los enfermos se sanaban. Pero él andaba cojeando porque la enfermedad se le alojó en una de sus piernas. Dice que hasta que un día, en una de esas oraciones por los enfermos, el Señor sanó su lepra. Y él me mostró las cicatrices que la enfermedad esta le dejó. Rubén compartía sus mensajes a través de Facebook y como era nuestro amigo, nosotros lo seguíamos. Este mensaje, este pasaje de la Biblia de Hebreos fue el último que compartió el día 14 de febrero por esta plataforma de Facebook. Yo ahora no voy a predicar el sermón de Rubén, usted lo puede buscar por internet. Pero el pasaje que él utiliza tiene un mensaje tan poderoso que ha calado profundo en mi corazón. El mensaje dice: por la fe Abraham. Y es que el capítulo 11 del libro de Hebreos es la explicación más clara de lo que es la fe. El mismo escritor parte dando su propia definición. El verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no hay mejor definición que ella.
El capítulo 11 entero es una clase magistral. Luego, los pasajes continuos indican algunas indicaciones acerca de la fe, como por ejemplo lo que dice en el verso 6, que dice: pero si en fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego hasta el versículo 39, me parece, se explaya en ejemplos de hombres y mujeres de fe, que algunos lograron, otros murieron, algunos se sacrificaron o dieron su vida, pero caminaban por fe. Usted lo puede leer si quiere profundizar en el capítulo 11 de Hebreos. Y es que el pasaje este comienza por la fe. La fe es esa convicción profunda. La fe es la que mueve al cristiano. La fe es la que nos lleva en este camino. Nadie ha vuelto a la vida a decir: sí, el cielo existe, sí, el infierno existe. No, nosotros caminamos por fe en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es fe. Por eso somos hijos de Abraham y herederos de la promesa, de las promesas de Dios. Dice su palabra, por la fe. Y es que la fe es la que nos debe motivarnos a obedecer. Es la fe la que nos lleva a seguir los propósitos de Dios. Nuestra convicción más profunda de que Dios existe, porque no hay ser vivo que haya visto a Dios, es por la fe. Nuestra convicción más profunda de que por medio de Él son todas las cosas, es nuestra cosmovisión, nuestro punto de vista. Saber de que Dios creó las cosas, no que tenemos que estar inventando un Big Bang y un millón de casualidades. Nosotros sabemos que por Él son todas las cosas, porque es nuestra convicción más profunda, es nuestra fe. Nuestra convicción más profunda de que nuestro camino depende, nuestro éxito, el caminar por una senda victoriosa, de triunfo, de una vida abundante, ¿cierto?, de gozo, de alegría, dependen de seguir lo que nos dice su palabra. Eso es fe. Por fe yo camino. Por fe doy pasos seguros. Por fe yo sé en quién he confiado. Y usted tiene que tener esa certeza también. ¿En qué ha confiado? ¿En quién ha confiado? Mi camino del Señor, mi sendero, no es basado en el temor al castigo. Mi camino no está basado en lo que dirá la gente. Hay muchas personas que se dejan llevar por lo que dice la multitud. Pero sabe, cada vez más personas van hacia el camino errado. Mi camino no está basado en lo que dice la gente. Mi camino no es llevado por la masa. Mi amigo Josué Robles decía, yo no ando con el piño, cuando él se refería a las multitudes. Nosotros caminamos por este camino con la certeza de que este camino vale la pena. De que voy caminando por este camino porque sé que es lo mejor para mí, es mejor para mi familia, es mejor para mis hijos, es mejor para mi esposa. Yo camino este camino de fe sabiendo de que las promesas de Dios son para mi vida y me llevarán a una vida gloriosa. Lo segundo que me enseña el pasaje es que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, leímos la prueba, ¿cierto? Si usted no conoce la historia, dice que Dios le dio un hijo a Abraham. Solamente le dio un hijo
con su esposa, Sara. Se los dio cuando él ya era muy anciano. Este hijo se llamaba Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo en sacrificio. Abraham sabía que esa prueba era la más dura de todas. Yo creo que hoy en día nadie estaría dispuesto a sacrificar un hijo. Yo creo que no sería capaz. Pero ¿sabe? Si bien esta prueba se la dio a Abraham, todos nosotros debemos estar dispuestos a superar la prueba. ¿Cuál es nuestra prueba? Debemos estar dispuestos a sacrificar lo más querido por nuestra fidelidad a Dios. A veces debemos sacrificar recursos económicos. Muchas personas han dejado carreras exitosas, han dejado lujos por ser llamados al ministerio, por irse a las misiones. Muchas personas han dejado familias por el compromiso hacia Dios. Si no hubieran habido personas dispuestas a sacrificar incluso su vida, tal vez ya no tendríamos iglesia. La iglesia primitiva está sembrada, está regada de mártires, de personas que estuvieron dispuestas a sacrificar lo más preciado, sus propias vidas, por este camino, por el camino del Evangelio. A veces tenemos que estar dispuestos a sacrificar relaciones personales. ¿Cuántos han tenido que escoger entre la novia o el novio y el Señor? ¿Cuántos han tenido que alejarse de personas que no están dispuestas a seguir su mismo camino? ¿Cuántas familias han sido divididas? ¿Cuántos han tenido que alejarse de sus padres o alejarse de sus hijos? ¿O han perdido sus hijos porque ahora ellos son cristianos? Y esto ha sido duro. Pero lo más importante, lo más valioso, lo más especial es lo que hay que sacrificar al Señor. Y es que el Señor no comparte el trono de tu corazón con nadie ni con nada. Dios debe ocupar el primer puesto en nuestras vidas o no estará en ellas. Así de fuerte es. Mucha gente está dispuesta a sacrificarle algo a Dios, pero solo lo más querido y lo mejor es bastante bueno como para dárselo a Él. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Caín apartó frutas y verduras de su huerta para darle al Señor, pero Abel apartó lo mejor de sus ovejas. ¿Sabe? Hay muchos Caínes, muchos que están dispuestos a sacrificarle algo al Señor, pero hay muy pocos Abeles que están dispuestos a darle lo mejor al Señor. Y es por eso que cuesta seguir este camino, porque no todos están dispuestos a sacrificar. No todos están dispuestos a sacrificar o a soltar. Y no podremos recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros si no estamos dispuestos a ello. ¿Sabe? Abraham subió ese cerro, el monte Moria, llevaba a su hijo cargando la leña para el sacrificio. El hijo le pregunta, ¿y dónde está la ofrenda? Abraham le contesta, Dios proveerá. Ese camino doloroso de dejar a su hijo en ese sacrificio, después acostarlo ahí sobre la leña
para el sacrificio, que pareciera algo tan extraño, tan crudo. ¿Cómo Dios, un Dios de amor, puede pedir algo así? Pero sabe, desde el momento en que Abraham levanta el cuchillo, Abraham suelta a su hijo. Solo ahí él entregó un hijo, pero recibió de vuelta una gran nación. Porque eso nos lleva al punto número 3. Es que Abraham estuvo confiado. El versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía, él estaba seguro de que Dios no iba a faltar a su promesa. La promesa era que de Isaac iba a recibir descendencia. Abraham sabía de que Isaac todavía no estaba casado, no tenía hijos. Por lo tanto, Abraham sabía de que si aún le enterraba el cuchillo, lo degollaba ahí, si es que aún él lo cortaba en pedazos, y si es que aún él quemaba a su hijo amado, en ese sacrificio, aún de las cenizas, Abraham iba a recibir de vuelta a su hijo, porque él sabía que esa era la promesa que Dios le había dado. Porque eso es fe, es confiar, aunque uno no ve nada, aunque no se ve el camino, aunque se ve todo oscuro, aunque la cosa está complicada, aunque venga la enfermedad, aunque ya nos cueste respirar por el COVID. Dios no faltará a su promesa. Para concluir, hermanos, no se le olvide, esto es fe. Es caminar con paso seguro. Es caminar sobre el agua. Porque la fe es el puente, como a Pedro, ¿cierto? Lo hizo caminar sobre el agua. Avanzamos donde no vemos. Caminamos sostenidos de su mano, sabiendo de que Él nos dirige. Avanzamos confiando en su poder, dispuestos a sacrificar, porque sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros y nunca Él nos va a querer hacer daño. Debemos estar dispuestos a ceder lo que está en trono de nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a recibir de Él el cumplimiento de la promesa, aún desde la misma muerte. Y así como nuestro hermano y pastor amado Rubén, sabemos que un día le veremos. Un día vamos a ver al Señor, porque eso también es su promesa. Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor maravilloso, por el ejemplo de Abraham. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que debemos seguirte a pesar de todo, que la fe, Padre Celestial, es caminar, Señor, sin ver, que la fe, Señor, es caminar en base a las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de repente, Señor, no nos damos cuenta y tenemos en nuestro corazón algo o alguien entronado, Señor. Pero debemos estar dispuestos a sacrificar todo, porque tú te mereces, Señor, siempre lo mejor de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a caminar confiados, Padre Celestial, y a ser obedientes, aun cuando esa obediencia nos lleve a la peor decisión. Aun cuando ser obedientes, Señor, sea ir en contra de la multitud, ir en contra del piño, es ir en contra de la masa. Señor maravilloso, nosotros caminamos confiados, tomados de ti, Señor, por fe. Porque por ahí, Señor maravilloso, parte todo este camino, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Bendícelos a cada uno, Señor, y que tu palabra, Señor, les permita tomar las mejores decisiones
En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, un gran y fuerte abrazo, y de verdad que anhelo mucho poder verles otra vez. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor.